Bien, hermanos, pueden tomar sus respectivos asientos. Tenemos como tema, y esto lo sabemos, pero siempre hay que recordarlo, que nuestro Dios es bueno y perdonador. El Dios a quien nosotros le servimos, Él es bueno y es perdonador. Si Dios no fuese bueno y perdonador, nosotros no estaríamos aquí. Pero gracias a su bondad y a su misericordia para con cada uno de nosotros. Y uno de los ejemplos que podemos ver en las Sagradas Escrituras es al rey, un rey de Judá llamado Manasés. Fue un hombre que no se condujo como Dios quiso. Pero este hombre, la angustia y las situaciones adversas hicieron que este hombre buscara a Dios. Y Dios le salvó, le ayudó de donde estaba. Pero este hombre, como andaba haciendo lo que le daba la gana, llegó el momento en que la aflicción lo aprisionó y no tuvo más que alzar sus ojos al cielo, pedirle perdón. Dios lo perdonó y Dios lo restauró. El Dios nuestro es un Dios de restauración también. Así que nosotros, el mejor ser que podemos conocer en el universo se llama Dios. Muy bien, hermanos, en el libro de Crónicas, segundo de Crónicas en la Reina Valera, en el capítulo 33, 12 y 13 nos habla acerca de este arrepentimiento que tuvo este rey. Por eso decimos que Dios es bueno y es perdonador. Algunas veces cometemos faltas y pensamos que Dios no nos las puede perdonar, pero Dios es perdonador. Y Dios es perdonador porque Dios nos ama. Y Dios ama nuestro beneficio. Dios está interesado en nuestro bienestar. Dios no está interesado en nuestra plata. Dios no está interesado en esas cosas. Dios está interesado en nuestra alma, porque para eso envió a su Hijo al mundo, para salvarlo. Mira lo que dice ahí la palabra del Señor. Un rey que tuvo un papá santo, pero cada quien escoge su camino. Y muchas veces los golpes nos hacen reconocer como el hijo pródigo y enderezamos el camino, enderezamos nuestro camino. Pero qué bueno es que Dios siempre está con los brazos abiertos, anhelándolo. Hay personas que creen que Dios está con el mazo arriba para derribarnos, pero Dios lo que quiere es hacernos bien, nos quiere perdonar, nos quiere ayudar. Mas luego que fue puesto en angustias, y Dios nos libre a nosotros de que nos ponga en angustia. Uno de estos hombres que pasó angustia y después enmendó su camino fue uno de los siervos de Dios llamado Jonás. Jonás pensaba que podía esquivar a Dios, pero Dios está en todas partes. Y Jonás tuvo que estar en el vientre de un gran pez para entonces arrepentirse. Cualquier otro Dios lo hubiera dejado allá metido en el mar y en el vientre de la ballena, del pez grande, no dice la Biblia, no dice ballena. Pero Dios escuchó su oración, hermano. Si Dios le escuchó la oración a Jonás, ese rebelde, que Dios le dijo vete a tal lugar y cogió el lado opuesto, y Dios lo perdonó, ¿por qué Dios no nos va a perdonar nuestras faltas, nuestros errores? Bueno, volviendo. Mas luego que fue puesto este Manasés en angustia y era rey, hermano, para Dios no hay nadie grande, grande es Él es el Altísimo. Mas luego que fue puesto en angustia, y Dios nos libre de esto, oró a Jehová su Dios humillado grandemente en la presencia de Dios, del Dios de sus padres. El versículo siguiente nos sigue diciendo, y habiendo orado a él, hermano, Dios no es rencoroso. Dios no es rencoroso. Dios estaba incómodo con este señor por haber hecho lo que le daba la gana. Y Jesús nos enseñó a nosotros de que nosotros tenemos que hacer es la voluntad del Padre Celestial. Dios no es rencoroso. Dios perdona. Y los hijos de Dios también tienen que tener el mismo gen, ¿verdad? Tienen que perdonar. Desde luego, si no perdonamos, Dios no lo puede perdonar tampoco. Y habiendo orado a Él, orar es hablar con, y hay gente que quiere hablar con el presidente para que le dé un puesto, pero no quieren hablar con el dueño del universo.
Pero bueno, este hombre estaba en prisión y en el extranjero, se lo llevaron atado. Pero bueno, para Dios no hay nada imposible, ¿cuánto lo creen? Y habiendo orado a él, fue atendido. Cualquiera dice, ahí te mueres en cadena perpetua, como algunos que están en cadena perpetua. Y habiendo orado a él, hermano, ¿la oración tiene poder o no tiene poder? Porque usted está hablando con el Todopoderoso y no hay problema que Dios no pueda resolver. Él levanta al que no se puede levantar y liberta al que no se puede libertar y sana al que está enfermo también. Y habiendo orado a él, hermano, Dios atiende nuestras oraciones. Un rey malísimo, aborrecedor de lo bueno, pero dice, y habiendo orado a él, así que usted ore con confianza, fue atendido. Lo atendió Dios, no la secretaria ni el secretario de Dios, Dios mismo directamente. Pues Dios oyó su oración. ¿Cuánto creen que Dios le escucha su oración? Y lo restauró en Jerusalén, donde él era ¿qué? Rey, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. No espere que Dios nos agarre y nos zambulla, y cuando no podemos más, ay Dios mío, Dios mío. Inteligentemente somos inteligentes si nos comportamos como el Señor quiere. El tema es que Dios es perdonador. Y qué bueno que es perdonador, hermano, porque no hay quien no peque. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios es perdonador. David, un hombre de Dios, pero que tuvo sus errores y tuvo que arrepentirse, y Dios lo perdonó. Nos dice en la misma Reina Valera, en el Salmo 86:5, a él se le atribuye este salmo, Salmo 86:5. Porque tú, Señor, ahí cuando habla de Señor se está refiriéndose a Dios, eres bueno y perdonador. Me satisface que Dios sea bueno y perdonador. Y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente dice de lo siguiente, ese mismo versículo. Y dice David, oh Señor, eres tan bueno. ¿Cuánto han experimentado la bondad de Dios? Eres tan bueno. ¿Usted cree que Dios nos merece que vengamos, que saquemos tiempo para venir a adorarle y glorificarle y exaltarle? Dios no nos está exigiendo plata. Dios está deseando es que lo honremos, porque eso es para nuestro bienestar, porque Dios no lo necesita a usted ni a mí tampoco, pero Dios es bueno y quiere cada día bendecir, no solamente el bolsillo, Dios quiere bendecir su espíritu para que usted se sienta bien y que diga qué buen día es este, me puedo gozar y deleitarme en él. Su espíritu, que se regocije su alma, se regocije su cuerpo, amén. Oh Señor, eres tan bueno, decía David, estás tan dispuesto a perdonar. Así que hermanos, si ha cometido algún pecado, pidámosle perdón al Señor. Tan lleno de amor inagotable. ¿El amor de quién? De Dios, para con los que le piden ayuda. Hay personas que alguien le hace un mal y dice, conmigo no cuentes más. Pero Dios no es de esa clase de persona. Él es divino. Él nos entiende y tiene la capacidad de ayudarnos. Él es perdonador. En la TLA, en Miqueas 7:18, hablando de que nuestro Dios es perdonador. Dice de la siguiente manera, un profeta del Antiguo Testamento dice, no hay otro Dios como tú. ¿Cuántos creen que Dios nada más hay uno? Dios es uno nada más. Y este profeta, este hombre de Dios dice, no hay otro Dios como tú. Y es bueno que nosotros tengamos esa experiencia y nos demos cuenta de que otro como Dios no hay, nadie. Dice,
somos pocos los que hemos quedado con vida. Se habían comportado mal y nosotros sabemos que el pecado trae maldición, trae angustia, trae muerte y trae tanto pesar. Habían sido disminuidos, pero este profeta está orando a Dios, dice, tú perdonas nuestra maldad. También nosotros tenemos que perdonar la maldad que nos hacen, sea quien sea. Tú perdonas nuestra maldad y olvidas nuestro pecado. No es que pasan 30 años o 15 años o 5 años y todavía tiene esa cosa que le hicieron allí. El Dios nuestro no anda con esas cargas. Nosotros tenemos que aprender también a perdonar, para que Dios también nos perdona. Y olvida nuestro pecado. El que se le olvida el pecado no se lo está recordando a cada rato al otro o a la otra, pues, según sea el caso. Tú olvidas nuestro pecado. ¿A cuánto le gusta que Dios se le haya olvidado todo lo que usted hizo mal? A mí me gusta eso también, porque así no queda nada de lo viejo. Amén. Sí, tú olvidas nuestro pecado. Señor, ayúdanos a olvidar también a nosotros. En nombre de Jesús. Tan grande es tu amor por nosotros que tu enojo no dura para siempre. Y a nosotros nos dice el Señor, que no se oculte el sol sobre vuestro, o sea que se tiene que refrescar rápido, pero hay gente que están hirviendo, caliente como el fuego, ¿no? Pero él está hablando así al Señor. Ahora, si pecamos, Dios requiere que no ocultemos el pecado, que el hermano tal, la hermana tal no se dé cuenta que yo ando en algo no bueno, desde luego, ¿no? Al Señor le gusta que nosotros le confesemos nuestros pecados, porque si no confesamos nuestros pecados no nos va a perdonar. Tenemos que confesar nuestros pecados. En la Reina Varela, en el Salmo 32, 5 y 6, miren lo que dice David nuevamente. Lo que dice David nuevamente. Mi pecado te declararé, aunque usted no se lo declare, Dios lo sabe. Pero tiene que utilizar la lengua suya, usted mismo o yo mismo, según sea el caso. Nuestra lengua dice, mi pecado te declararé, aunque él lo sabe, pero así está en la Biblia. Y no ocultaré mi iniquidad, que es un sinónimo ¿de qué? De pecado. Dije, confesaré mis transgresiones, que es lo mismo que infringir la ley o pecado. Confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Acuérdese que David, por andar en trampa, le tomó la mujer que no era de él. El que tiene su mujer, esa es su mujer. No hay más derecho a más de una. Así es. Entonces él hizo eso y a Dios tampoco le agradó, porque Dios no está de acuerdo con la injusticia. Y él está hablando aquí con Dios. Qué bueno que con Dios se puede hablar. Dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El verso 6 dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. En el tiempo que pueda ser hallado. Porque si uno está pecando y no confiesa y de repente la muerte lo sorprende, se quedó fuera de base. Así que hay que arrepentirse de lo que uno hace mal oportunamente. Dice, en el tiempo que pueda ser hallado, dice, ciertamente la inundación de las muchas aguas no llegarán hasta él. Cuando venga el juicio de Dios, está arrepentido, Dios le ha perdonado. Ahora, Manasés del rey, del que vamos a hablar, que se arrepintió después de haber hecho tantos males, era hijo de un buen papá, pero cada quien es libre de escoger su camino y de recibir las consecuencias de sus hechos.
Manasés, tenía como papá a Ezequías, que también fue rey, pero Ezequías no era como el hijo. El hijo tuvo que recibir sus caricias para que se enderezara. ¿Y para qué recibir golpes? Para enderezarnos. Dice que la vara corrige, la Biblia, ¿no? Castigo corrige. Que Dios nos ayude a ser sabios para que con palabras entendamos. Cuando nosotros entendíamos rápido a mi papá, no sufríamos. Pero si nosotros no lo atendíamos, entonces sí sufría. Porque yo tenía un papá que nada más hablaba una sola vez. Y nos daba una instrucción y así era. Ya, si la cumplíamos, se acabó. Pero si no, ya él no volvía a dar la instrucción. Llegaba por ahí con Matías Moreno, que saca lo malo y mete lo bueno. ¡Pau! Nada más eran dos. Así que, hermano, que Dios nos ayude a entender, porque Dios nos habla, pero si no hacemos caso, pues pasamos situaciones difíciles que nos hacen lamentar. En 2 de Crónicas 29:1 nos habla acerca de algunos datos de Ezequías. Por ejemplo, dice allí que comenzó a reinar siendo de 29 años y reinó 29 años en Jerusalén. Vamos a hablar hasta allí. Este hombre fue recto, el papá fue recto, pero cada quien tiene que ser recto, cada quien. En 29:2, el mismo ahí seguidamente, dice Ezequías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Dios sabe cuando estamos actuando con rectitud y Dios sabe cuando no estamos actuando con rectitud. Este rey, debido a que este rey era así con Dios, Dios lo hizo prosperar. Dios lo hizo prosperar. ¿Cuánto creen que Dios lo hace prosperar a uno? Sí, Dios lo hizo prosperar, porque el hombre andaba conduciéndose de la manera que Dios quería, porque Dios es el que abre las puertas de la bendición. Donde dice que Dios que fue prosperado, en el versículo en 2 de Crónicas 31:21 dice: todo en cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios. Y el buscar a Dios trae recompensa. Y lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Dios también prospera. Dios tiene todo a su disposición. Así que, hermanos, ajustémonos a lo que Dios dice y usted verá que la prosperidad vendrá. Ezequías, el papá de Manasés, fue un hombre de fe. Veía la dificultad venir, pero tenía su confianza puesta en el Señor. Y eso lo confirma 2 de Crónicas, capítulo 32, versos 7 y 8. Ante la amenaza del enemigo, él se amparaba en Dios y también le infundía ánimos a los suyos. Le decía Ezequías, rey de Judá, este hombre recto, que confiaba en Dios, le decía a sus soldados: esforzaos y animaos. Él veía el peligro, pero de todas maneras tenía la confianza en Dios y daba palabra de aliento a los demás. Hermano, después que Dios esté de nuestro lado, nosotros estamos seguros. Si estamos del lado de Dios, estamos seguros. Tendremos el respaldo de Dios. Le decía él a sus soldados: esforzaos y animaos, no temáis. Pero es que el que viene para acá es Sennacherib, el imperio más grande, viene contra nosotros. Pero él decía: no temáis, porque él sabía que el Dios de él es más grande que todas las dificultades. Dice: ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene. Viene mucha gente, pero él seguía confiando.
Estaba viendo las dificultades, pero él estaba viendo más claramente a Dios. A pesar de la dificultad, él veía por encima de esa dificultad a Dios, dice. Dice, porque más hay con nosotros que los que están con... Y a lo mejor los soldados dirían, pero este rey tiene un problema visual, porque nosotros no vemos que hay tanto, pero él tenía puestos los ojos en el Señor. Y mire cómo seguía animando, hermano. Qué bueno es cuando alguien tiene una dificultad y puede confiar en lo que Dios ha dicho. Dice, con él está el brazo de carne, decía Ezequías, el papá de este rey que vamos a tratar ahora. Con él, ¿con quién? Con Sennacherib. Con él está el brazo de carne. Mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Usted no está solo. Ezequías tenía su ejército, ese ejército no le podía hacer frente al mal, como muchos males pueden venir a nosotros y no le podemos hacer frente, pero lo importante es que entre nosotros esté el Señor. El pueblo tuyo tiene confianza en las palabras de Ezequías. El pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá, así que fue prosperado. Este hombre fue un hombre de fe, y que Dios nos ayude a tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Este hombre fue rey, y este hombre como rey también se enfermó. Pero aún en la enfermedad, él tenía puesta su confianza en el Dios. Este hombre recibió un mensaje de parte de Dios. Ezequías, estando enfermo, recibió un mensaje de parte de Dios a través del profeta Isaías. Y el mensaje era pesadito. Y el mensaje que le traían era que ordenara su casa, porque morirás y no vivirás. Dios se lo mandó a decir. Pero como este hombre andaba rectamente delante de Dios, él andaba, hermano, es importante andar rectamente delante de Dios. Si usted anda rectamente delante de Dios, aunque la enfermedad lo esté olfateando, no le va a poder meter los dientes. La enfermedad llegó así, olfateando. Ahí cerquita, sentía el vientecito de la nariz, de la enfermedad, de la muerte. Pero este hombre es importante. En Isaías 38:3, mire cómo este hombre oró a Dios. Un rey orando, hermano. Todo el mundo debe orarle a Dios, todo el mundo debe orarle a Dios. Y dijo, había recibido un mensaje de Dios que, mira quién vas a dejar de heredero, quién va a quedar en el trono, qué es lo que vas a hacer, todo, ¿por qué? Y se lo está mandando a decir Dios. Pero con Dios se puede hablar. Hay gente que no se puede hablar con algunos, pero con Dios se puede hablar, y Él es el soberano, y nosotros hablamos con Él a través de la oración, y no hay cosa que Dios no pueda quitar. Dijo, oh Jehová, te ruego, porque hermano, uno tiene que rogarle a Dios. Usted no le ruegue a otro, pero a Dios tiene que rogarle, porque Él y nosotros no somos del mismo tamaño. Nosotros no pasamos de unos cuantitos años, y Dios es eterno, Él es para siempre. Te ruego. Hay gente que le hablan a Dios mandándolo, pero Dios no admite órdenes, las órdenes las da Él. Le decía a este rey, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. El hombre tenía un tremendo expediente favorable, tenía ahí su paquete. Yo he vivido como a ti te agrada. Hermano, ¿vale la pena vivir como a Dios le agrada? Esto hizo que Dios cambiara lo que iba a hacer. Ahora, Dios sabía por qué.
Acuérdate ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y el Dios que está en los cielos, que escuchó la oración de Ezequías, también puede escuchar la oración sincera suya hablando con Dios. Ezequías estaba solo, pero él sabía que aunque no estaba viendo a Dios, Dios le estaba escuchando. El Dios nuestro nos escucha donde quiera que nosotros estemos. No importa la condición en que nos encontremos. Recordémonos que para Él todo le es posible. Este hombre lloró. Y si usted ha llorado delante de Dios, sepa que Dios ha visto sus lágrimas. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías. ¿Se sabe Dios su nombre? Sí, Dios sabe sabía el nombre de Ezequías y lo sigue sabiendo, sabe su nombre y su detalle. Dice: Jehová, Dios de David, tu padre, o sea, él era un descendiente de David, dice así: he oído tu oración. ¿Y qué oración no escucha Dios? ¿Qué oración no escucha Dios? Mire, Dios escucha todo. Como sabemos, el diablo en los tiempos del que se escribió el libro de Job, ¿hablaba con Dios o no? El diablo hablaba con Dios y Dios le preguntaba y él le respondía, ¿sí? Pero bueno, el diablo está perdido, pero aún así Dios le ha escuchado. Entonces, ¿cuánto no más si escucha a ese enemigo que está condenado ya? ¿Cuánto no más escuchará a su buen hijo o a su buena hija? Ve y di a Ezequías: Jehová, el Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración. Hay oraciones que uno la contesta de una vez, pero el que las oye. Y la contesta oportunamente. Y he visto tus lágrimas, y quizás algunos aquí han llorado con lágrimas, pero esa lágrima la ha visto ¿quién? El Señor. He aquí que yo, hablando Dios, añado a tus días 15 años. El poder de la vida está en Dios. Él reprende la muerte. Así que Ezequías, Dios le dio sus 15 años más. Así fue. Ahora, vamos con Manasés, el rey que se arrepintió. El rey que se arrepintió. Dice la Biblia que él comenzó a reinar de 12 años, según lo vemos nosotros en Segunda de Crónicas 33:1 en la Reina Valera. Como estaba tan nuevecito, me imagino que tenía que tener asesores para una cosa y la otra para poder llevar el reino hacia adelante. Él tenía 12 años. Y estuvo reinó en Jerusalén, dice que 55 años, creo que el periodo más largo que ha tenido un rey gobernando allí. Este hombre, aunque tenía un papá santo, un papá piadoso, hizo lo malo ante los ojos de Dios. El que hace el bien, Dios lo va a pagarle conforme a lo que ha hecho. Y si hace mal, también castiga. Estuvo Dios con Ezequías, porque Ezequías estaba haciendo lo que a Dios le agradaba. Pero como este rey hizo lo malo, este rey hizo lo malo, por eso fue que el Señor lo castigó por haber hecho todo aquello que a Dios no le agradaba. Dios tiene sentimiento, Dios tiene ojo, Dios tiene oído, Dios, bueno, no se le escapa nada. Del versículo de 2 Crónicas 33 en adelante nos habla algunas de las cosas que hizo Ezequías y vamos a ver lo que hizo Ezequías y Dios aún así le perdonó todo. Repito, hay veces que se puede pecar y pensar que Dios esto no me lo va a perdonar. Pero si nosotros leemos a lo que hizo Ezequías y Dios lo perdonó, sabemos que a nosotros también nos puede perdonar. Entre otras cosas, Ezequías, a parientes cercanos, los sacrificó en el fuego, los quemó en el fuego.
Y nada menos que qué parentesco tenían. Eran hijos de él. Eso es algo horrible, hermano. Pero bueno, se arrepintió y Dios lo perdonó. A lo mejor algunos de nosotros dicen, ese no lo debieron de perdonar. Hermano, todos ofendemos a Dios de una forma o de otra. Desde una mentirita para adelante, desde un mal pensamiento, desde una mala mirada. Todo eso es ofensa a Dios si es mala. Pero Dios no las perdona. Y Dios tiene poder para perdonar todo pecado. Así que el que no se salva es porque no quiere. Pero tenemos en las Sagradas Escrituras la claridad de que Dios perdona. En el versículo 3 de ese libro, dice, porque él reedificó lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Es decir, sabiendo el Dios de su papá, que era tan bueno, tan protector, que lo defendía aún hasta del imperio más fuerte en aquella época, porque ese papá estaba bien con Dios, y en un momento de urgencia, Dios le mandó un ángel. Dios le mandó un ángel a Jerusalén, y ese ángel en cuestión de horas, en una noche, no fue la noche completa, pero en cuestión de unas horas, el ángel le metió mano, como dicen los puertorriqueños, le metió mano y mató 185,000. Un ángel, hermano. Y sepa usted que nosotros tenemos ángeles que están alrededor de nosotros. Y aún así, pues, este jovencito que comenzó a reinar, pues, le estaba haciendo altares a dioses que cuando lo tienen que mover, hay que cargarlo, porque ellos no pueden hacer ni esto, ¿no? Entonces la gente pone la confianza en esos dioses que no hablan, como dice la Biblia, y que tienen boca pero no hablan, ojos pero no ven, oídos pero no oyen, lengua pero no hablan. Bueno, comenzó a edificar altares a dioses que realmente eran estatuas. Una estatua usted le hace así y se queda como si no pasara nada. Cualquier otro le hacen así y quita la cara, pero no. A una estatua le dan con un martillo y no siente, pero hay gente que piensa que esa estatua lo puede salvar. Pero Ezequías sabía el poder de su Dios para salvar. Pero este caballerito comenzó a hacer cosas que iban contra lo que el Señor quería y bueno, recibió sus consecuencias. El versículo 4 dice que edificó también altares en la casa de Dios, en el templo sagrado, consagrado para el Señor. Este atrevido también estableció en el templo imágenes. Dice el verso 5 que también edificó altares altares a todo el ejército de los cielos, en los atrios de la casa de Dios. Altares a los dioses, dice, altares a todo el ejército del cielo. Hay gente que anda adorando cosas del cielo, pero bueno, adoran al sol, adoran la luna. Nosotros no adoramos al sol ni la luna, nos beneficiamos de ella. Adoramos al que creó al sol, la luna y todas las cosas, pero adoramos es al Creador. Dice el verso 6, mire qué horrible esto, tenía un papá así. El verso 6, y pasó sus hijos por fuego. ¿Era malo o no era malo? Malísimo. Pero al fin y al cabo Dios lo perdonó. Dios tiene la capacidad de perdonar cuando se arrepienten de corazón, no de los labios para afuera, de corazón. Pasó a sus hijos por el fuego en el valle del hijo de Hinón y observaba los tiempos, miraba los agüeros. Hay personas que se metió un pájaro en la casa en la noche y ¿de qué color era? Negro, viene muerte. Y andan interpretando cosas así, creyendo en eso. Nosotros creemos en lo que dice la palabra del Señor y sabemos que Él es nuestro protector, nuestro defensor. Muy bien, era dado a las adivinaciones. Los adivinos a veces pegan, pero Dios como divino, ese las pega todas y las sabe desde antes. Así que estamos con nosotros con el divino y no con el adivino.
Dice, consultaba a los adivinos y a los encantadores y se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. No hay cosa que nosotros hagamos que Dios no lo vea. ¿Qué más hizo este hombre que se arrepintió? Dice el verso 7. Además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, la cual había dicho Dios, el Dios de David y Salomón, su hijo, esta casa y Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Así era este Manasés. El verso 9, ya estamos terminando, dice que Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que destruyó delante de los hijos de Israel. El verso 10 dice, y habló Jehová a Manasés. Manasés era malo, cometió muchos delitos, pero para Dios no hay rey, para Dios no hay grande. Dios le habló a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Y como no escucharon, ¿qué hizo Dios? Dios puede agitar cualquier cosa para castigar. El verso 11 nos dice a nosotros, por lo cual se está portando mal, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército de los asirios, los que anteriormente pues habían sido derrotados porque el papá había orado a Dios. Como andaba en su camino pecaminoso, aquí no había ángel que lo defendiera, no había Dios que lo defendiera, porque hizo lo malo. Dios es el que defiende. Los cuales lo aprisionaron con grillos, es decir, que el hombre para caminar tenía problemas, fue atado porque no quiso seguir a Dios. Dios le dio oportunidad y el hombre no la aprovechó. Así que se lo llevaron con grillos, atados con cadenas, dice, atados con cadenas, y se lo llevaron a otro país, se lo llevaron al extranjero, se lo llevaron a Babilonia. Se lo llevaron por allá por donde está Irán, Irak. ¿Por qué se lo llevaron? ¿Por qué perdió el reino? Hermano, lo que Dios nos ha dado, lo podemos retener si nosotros buscamos de Dios. Este hombre fue puesto en una posición desde pequeño, pero este hombre se desvió y perdió lo que tenía. Perdió lo que tenía. ¿Por qué perdió lo que tenía? Porque no buscó a Dios. Pero como Dios es así de compasivo, este hombre se vio en un problema grande, ya no podía hacer nada. ¿Y qué le quedó? Como ya no podía hacer nada, se puso a orar. Se puso a orarle al Dios de su papá, al Dios de Ezequías. Este hombre se arrepintió de todo corazón. Y Dios, que es tan bueno, lo restauró de la prisión, lo restauró de nuevo a donde estaba. El poder es de Dios. El poder de Dios, y para Él no hay nada imposible. Para los humanos sí, pero para Dios no hay nada imposible. Como dice el versículo 12, mas luego que fue puesto en angustia, como leíamos al principio, en desespero, en agonía, no tenía quien lo ayudara. ¿A dónde estaba ese pocotón de dioses que hizo? ¿A dónde estaba el pocotón de dioses que tenía? No hicieron nada por él. El único que salva es el Dios nuestro, Jehová Dios de los ejércitos. Y luego que fue puesto en angustia, hermano, que Dios nos libre de no ponernos en esa situación, para entonces poder reconocer, que tengamos la capacidad de reconocer siempre al Señor. Oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Como leíamos al principio, y habiendo orado a él, fue atendido. Dios lo atendió. Hermano, ¿usted cree que Dios lo atenderá o no lo atenderá?
este hombre pudo haberse muerto en la cárcel allá, porque era un enemigo de los asirios. Pudo haberse quedado muerto allá. Pero lo que lo libró fue que él reconoció el mal que había hecho. Y todo el mal que nosotros hacemos ofende a Dios, aparte de que causa daño a otras personas. Pero como Dios no es rencoroso, y nosotros tampoco, hermanos, Dios le escuchó, porque Dios está interesado en que el ser humano cambie su dirección errada y la dirección es hacia Dios. Porque Dios lo que quiere hacer no es bien. Dios quiere su bienestar. Oyó su oración y lo restauró en Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Pero tuvo que recibir tanto, ¿verdad?, para reconocer. Pero al fin. Ahora, después este rey salió y era otro. Este hombre era otro. Llegó haciendo cosas buenas, quitando los ídolos y haciendo grandes cosas para el Señor. Pero tuvo que pasar por una experiencia amarga. Hermanos, nosotros para restablecer nuestra relación con Dios, tenemos que reconocer que somos pecadores. Para restablecer nuestra relación con Dios, tenemos que reconocer que somos pecadores. Bueno, yo no he pecado, dice alguien. Dice Dios que no se equivoca. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano debe saber que no va a entrar al reino de los cielos por sus méritos. Entramos al reino de los cielos es porque aceptamos el sacrificio de Jesucristo. Como en la antigüedad sabemos que la gente pecaba y como la paga del pecado es muerte, la gente le ponía la mano a un corderito, le ponía la mano en la cabeza y eso representaba que él estaba depositando su pecado al corderito. Y entonces el hombre o la mujer no los mataban, sino que mataban era al corderito y quedaba suelto, murió un corderito. Pero la Biblia dice que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos que reconocer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, lo clavaron por su pecado y lo clavaron por mi pecado. Y que allí esa sangre derramada nos limpia de todo pecado. Pero por eso es necesario reconocer a Jesucristo como su Señor, como su Dios y como su Salvador. No podemos entrar al cielo si no recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ese es el que nos justifica para entrar al cielo. Hay gente que piensa que después que se muere le dan unos cuantos rezos y sale del purgatorio y entra en la presencia de Dios al paraíso. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Él no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, dice la Biblia, ya ha sido condenado. No tiene que morirse para que lo condenen. Ya la sentencia está condenado. Así que todo ser humano tiene que reconocer que es pecador. Repito, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Más la dádiva, más el regalo de Dios, más el regalo, la dádiva de Dios, es vida eterna, pero en Cristo Jesús. Así que nos vamos para el cielo es porque hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y luego nos instruimos en lo que dice la palabra del Señor para hacer lo que la palabra de Dios dice. Pero la salvación para el cielo es gratis, gracias a que el Señor Jesucristo murió para limpiarnos de todos nuestros pecados con su sangre. De allí que no sé si hay alguien aquí que no haya recibido a Jesucristo como su Salvador. El recibir a Jesucristo
Jesucristo es el que salva. No hay salvación, no hay otro camino, no hay más manera de llegar al cielo. Jesucristo mismo dijo en su oportunidad: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Así que necesitamos aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Si hay alguien aquí que no ha hecho esa decisión y quiere recibir a Jesucristo como su Salvador, pues déjemelo saber. Y si todos los han recibido, pues gracias al Señor que tiene a Jesucristo como Salvador. Recuerde que la misma Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice la palabra de Dios: está establecido que los hombres mueran una vez y después de esto vendrá el juicio. Si la muerte lo sorprende a uno y uno está en Cristo, pues qué bueno, va al paraíso. Pero si la muerte lo sorprende a uno y está sin Cristo, no hay manera de llegar al paraíso, no hay manera de llegar al cielo. Y Jesús nos habló acerca del otro lado. Dice que allí será el lloro y el crujir de dientes, y del por qué aquel día que el pastor estaba predicando y estaba dando oportunidad para que nos arrepintiéramos de nuestros pecados, no nos arrepentimos. Y ahora nos encontramos aquí y ya no hay vuelta atrás. Ese es el Evangelio, la buena noticia de salvación. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque nos has amado y nos has salvado mediante el sacrificio de Jesucristo. Gracias porque si tenemos a Cristo, tenemos la vida eterna. Como dijo Jesús allá cuando Lázaro había muerto, que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Señor, te alabamos y te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de arrepentirnos y la oportunidad de reconciliarnos contigo, para que tú nos des vida eterna mediante Jesucristo y tengamos una comunión contigo, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, gracias por tu sacrificio. Bendice esta congregación y que cada día, Señor, tengamos mayor conciencia de que tú eres sensible a nuestras necesidades, aun cuando fallemos. Sí, Señor. Gracias por Jesucristo, gracias por ese don inefable. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén.